El Cerro de San Juan es el mayor proveedor de servicios ambientales de la zona. Ha sufrido estragos en el hábitat natural debido al crecimiento urbano desmedido, afectando a corto y a largo plazo a la ciudad de Tepic, Nayarit. La ciudad de Tepic, Nayarit, se encuentra ubicada en el valle de Matatipac, presentando un crecimiento desordenado hacia las laderas de los cerros que la rodean, donde existen colonias en zonas de riesgo con inestabilidad que pueden amenazar a su población, al equilibrio y a la infraestructura de la ciudad. Esta vulnerabilidad en la población se considera también consecuencia de las carencias económicas. En el año 2014, la docente e investigadora del Instituto Tecnológico de Tepic, María Beas Medina, sustentó que existe población en estado de riesgo por deslizamiento de laderas en la ciudad de Tepic. Detectó 8 colonias vulnerables en las faldas del Cerro de San Juan y puntualizó que debe haber un balance entre los asentamientos y el desarrollo natural. Este tema no debe de ser tomado a la ligera en la ciudad, señaló. Tepic está asentado en un pequeño valle pero rodeado de cerros. Todos esos cerros pues vienen siendo laderas, donde la población al no tener hacia dónde crecer, pues entonces está subiendo a las laderas. Obviamente el riesgo urbano tiene que ver con el asentamiento humano, ¿verdad? Fue ahí donde empezamos a analizar más la importancia que tiene todo lo urbano respecto al riesgo que va a correr los habitantes de esa zona. Nosotros evaluamos lo de riesgo en laderas y evaluamos lo de riesgo en zanjones. Aunado a eso, las laderas con una pendiente mayor al 15 grados ya están peligrosas como para que la gente se asiente ahí. Entonces, lo que nosotros hicimos fue identificar cuáles colonias estaban ubicadas en esas laderas, cuánta población vivía ahí, qué tanto es la amenaza de que pueda suceder una cosa semejante y después evaluamos qué tan riesgoso puede ser. En específico, el Cerro de San Juan viene siendo pues el cerro más importante para nuestra ciudad, encaminado al riesgo de pérdidas de materiales, o sea, quizás su casa se vaya a ver deteriorada, vaya a empezar a tener fallas porque la tierra no está lo suficientemente fuerte como para soportar eso, o sea, hay como un deslizamiento, es una evaluación de un riesgo como algo preventivo, así se debe de tomar, donde aquí habría que hacerle así con foquitos rojos a la autoridad para que luego actúe en forma, como consecuencia a esto y evitar que pueda suceder algo más grave. Y dadas las nuevas características que tiene nuestro cerro, porque lamentablemente se sigue construyendo, lamentablemente se sigue deforestando, lamentablemente se quemó ahora en marzo, todo eso va afectando, pero sí es preocupante, no solamente por las personas que habitan ahí, ahora también es por la cantidad de agua que está bajando de allá. Y eso, en principio, estamos interrumpiendo el ciclo hidrológico, ya no el ciclo del agua. Cae la precipitación o la lluvia a la superficie y cuando el suelo es un suelo natural, ¿no? Llega un proceso donde tiene que infiltrarse, una parte de esa precipitación o de esa lluvia tiene que infiltrarse y una parte menor tiene que escurrir. Ese tipo de problemáticas relacionadas con las inundaciones del río Mololoa, las escorrentías superficiales de los cerros que rodean a Tepic, por ejemplo el Cerro de San Juan, el Sangangüey, el Cerro de la Cantera, el Cerro mismo de la Cruz, el Cerro acá de las Antenas, todos esos cerros cuando llueve fuerte aquí en la capital, pues tienen corrientes que bajan y erosionan parte de los cerros y arrastran materiales y agua, atraviesan la ciudad
y como nosotros carecemos de una infraestructura pluvial, entonces provocan, pues no han provocado víctimas mortales que yo sepa hasta ahorita, pero lamentablemente no está lejano el día en que las fuertes corrientes de agua que bajan, por ejemplo, del arroyo del Sabino, del San Juan, puedan arrastrar a alguna criatura, algún joven, alguna persona, porque ha arrastrado carros, ¿sí? Carros enteros los ha arrastrado por el canal del Sabino. Porque se supone que Edith Corrales Arreola, presidenta de Acción Ciudadana de la colonia Ampliación El Pedregal, vive allí desde hace 16 años. Afirma que la colonia se ha ido poblando poco a poco, que en principio no estaba estructurada como ahora, ya está habitada en un 80%. A raíz del inicio de la construcción del fraccionamiento Biosfera, la colonia comenzó a tener inundaciones, específicamente a través de una barda que colinda del lado poniente del fraccionamiento con la Ampliación El Pedregal. En temporada de lluvias, el agua tenía un cauce que no afectaba a los habitantes y ahora se encuentra completamente desviado. Somos una colonia pues ya casi cerca de 30 años, no somos una colonia nueva. A raíz de que se empieza a construir un fraccionamiento llamado Biosfera, nosotros empezamos a tener esta problemática. Ellos pues empiezan a construir, se hace al final de la colonia lo que es un mamposteo y un bardeo, y pues modifican ellos para construir su fraccionamiento, y pues sabemos que las corrientes del agua de una u otra forma también se modificó la fluidez del agua y prácticamente se vino a convertir como en una presa, y pues el agua ya no fluye, se detiene toda aquí en la colonia, incluso la que se debería de ir para otras partes se desvía, y pues se convierte la calle prácticamente en un arroyo, en lo que vienen siendo, por así decirlo, unas cascadas. Provoca inundaciones en ciertas viviendas, las más afectadas a lo que viene siendo la orilla del bardeo, y en la calle pues a todos los habitantes, porque es la única calle que es nuestro acceso. Se dañan los vehículos, no entran los servicios básicos, no entran los taxis, los niños que se mueven a la escuela, las señoras con las bolsas de mandado y todo. Digamos que les afecta doblemente porque es al frente y atrás de sus viviendas, y pues esto en un futuro les puede dañar las construcciones. Nosotros sí tuvimos acercamiento con lo que viene siendo la constructora del fraccionamiento. Ellos reconocen que nosotros tenemos un problema, pero no reconocen que en cierta manera ellos tienen que ver en este problema. El problema no lo derivan ellos, pero que sí, nosotros tenemos un problema. Entonces, al ellos no reconocer esto, pues no contamos realmente con ningún apoyo por parte de ellos. Pues es que era, por ejemplo, desde primero yo arreglaba y pues llovía 2 o 3 días o ese siguiente día, y pues no tiene caso estar arreglando. De hecho sí, arregla uno en cuestión de sacar lo que más perjudica y eso, pero pues realmente es mucho. Es mucho lo que baja. Pues si metiera uno a sacarlo, pues sale caro, porque pues hay que meter máquinas y todo ese rollo. O sea, cobran 800 la hora, date cuenta, es una hora, mientras se acomoda ya es una hora. O sea, siendo consciente de la realidad. Y mira, del cerro está peligroso, ya se cayó, eres como viste. Mira, Tomás, cómo viene la creciente, ahí viene todo. Pero como todo el agua ganaba y se iba para el Sanjón, que es el que tiene allá, o sea, ¿a qué lado? Por naturaleza sí ganaba, no había problema. Pero ya como ya tapó, pues ya hizo represa con la barda. ¿Qué hace? Pues conduce el agua aquí, a fuerzas, porque choca el agua en la barda y se viene por toda la orilla de la barda. Y a causa de eso, pues mira, se aterró todo. Ir a mi casa, ¿cómo lo alcanzo? Con la mano, o sea, y tiene 3 metros de alto allá adentro. La escarbé pues para evitar ese detalle. No, por lo mismo, porque no puedo arreglar la casa, ni barro, ni los cuartos, ya, o sea, es pura agua, nomás saco el agua y todo, y vuelve a llover y sale la misma. Sí, güey. Bueno, mira, esto pues básicamente es un muro de piedra, de contención. De hecho es para eso, pues él hizo este muro de contención pues, obviamente para que reciba el golpe, para que aguante todo tipo de cosas, porque un muro de contención es para eso. Él sabía claramente que al construir esto, sí, esto iba a pasar. Así. ¿Ya? Él ¿Ya? sabía, ya sabía. Es otro nivel. ¿Ya? Así es.
Y a causa de eso, pues es que, y de aquí sale todo lo que es para abajo, de aquí sale, o sea, aquí es la mata, porque si viene el agua aquí, ya como se pone ahí la calle. Sí, pues es lo que les digo, a veces que Mira, el portón ese, si te fijas, lo abrió la potencia del agua. De tanta agua, pues, esto pues tiene salida, poquito de tanta agua se llena. Pues te digo, con 1 hora o 2 que sí ha llovido tupidito, que es lo básico que ha llovido, pues ha hecho un desastre. Toda la del cerro, toda baja para casa. Toda. Cuando rastré las tierras, el lodazal que se viene, o sea, pues yo sí el mensaje es que le pusieron una solución a esto, ¿verdad? Que sea consciente, es hacer las cosas bien. Más que nada el peligro, más que nada, sea como sea, es un peligro inminente eso. En la publicación Vulnerabilidad por inestabilidad de laderas en Tepic, Nayarit, de Javier López Solís y María Beas Medina, se concluye que no existen colonias con vulnerabilidad alta. El 91.75% presentaron vulnerabilidad baja y el 8.25% restante vulnerabilidad media. Entonces, ¿en dónde las autoridades deben prever un desastre y la evaluación de riesgo, reforzamiento de las zonas o incluso pensar en la reubicación de las viviendas? Quizás su casa se vaya a ver deteriorada, quizás vaya a empezar a tener fallas porque la tierra no está lo suficientemente fuerte como para soportar eso. O sea, hay como un deslizamiento. Generalmente las colonias con menos recursos económicos son las más perjudicadas. Sí, entonces no creo que la población tenga como mucha capacidad económica de solventar pérdidas de ese tipo. El Cerro de San Juan tiene cañadas que se conectan a los zanjones que cumplen la función de ser desagües naturales del mismo cerro. Estos zanjones atravesaban todo Tepic. De esta manera, se drenaban las corrientes superficiales provenientes de la zona alta. En 1968, los zanjones tenían flujo hacia el río Mololoa, pero para el 2009 se dio una invasión importante. La ciudad ha ido creciendo. Y al ir creciendo se va impermeabilizando lo que es la cuenca. Al estar impermeabilizada la cuenca, pues de alguna manera escurre más. Ante la misma cantidad de lluvia escurre más y más rápidamente. Sin embargo, lo que es en el Cerro San Juan, los escurrimientos, como lo pueden apreciar, tienen una pendiente muy fuerte y por lo tanto esos escurrimientos llegan inmediatamente a la ciudad de Tepic y la atraviesan a través de esos colectores. En algunos casos, en algunas zonas, provocan cierta afectación a las casas o población que por ahí se encuentra, donde antes podía circular libremente un zanjón, ahora pues ya se encuentra impermeabilizado y hasta invadidos, 60-70% invadidos. Y quedan segmentos de zanjón, no es algo continuo, no es que se haya invadido paralelamente en las márgenes de los zanjones, sino simplemente en algunos casos se encuentran hasta obstruidos, existe un zanjón, un pedazo de zanjón que no se obstruyó y otra vez continúa una invasión. Ya estamos a un 30% de lo que en la naturaleza antes se podía tener. Si de alguna manera los zanjones o diversos escurrimientos que atraviesan la ciudad de Tepic se hubieran respetado, las afectaciones serían mínimas o no habría afectaciones, porque pues la mayoría tendrían su capacidad como para poder conducir las aguas que escurren. Y también hay que hacer notar que los zanjones, pues de manera natural, por tener la tierra, la vegetación, pues van reduciendo la velocidad de escurrimiento. Todos desembocan en el río Mololoa, todos convergen ahí. El río Mololoa sería el colector pluvial más grande de la ciudad de Tepic. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, los 3 zanjones principales captaban agua de forma natural por tormentas y en sus cuencas con volúmenes de 150,000 metros cúbicos, de los cuales el 60% se infiltra en su recorrido hacia el río Mololoa, recargando el manto acuífero. Entonces, cuando Tepic empezó a llegar gente de la costa y de otros lugares, a la autoridad se le hizo muy fácil abrir nuevos espacios para la venta de terrenos o para el crecimiento de la ciudad hacia el lado poniente primeramente, hacia el lado de los estadios, para el lado de las H-Casas, Colonia Zapata, pero esas colonias estaban surcadas de zanjones. Lo que hizo la autoridad en ese entonces es, pues hay que rellenar los zanjones y ahí arrojaban la basura
había camiones de basura en aquel entonces, arrojaban la basura en los zanjones y se llevó a cabo una política para tapar todos los zanjones. Y en los zanjones colocaron unas alcantarillas como de 1 metro, más o menos, pensando que eso iba a solucionar el problema de los desfogues de agua del Cerro de San Juan. Se cubrieron completamente, se construyeron viviendas encima, ya estaban cubiertos los zanjones y ya teníamos una ciudad más expandida, empieza a darse el problema de las inundaciones. Y todo el mundo se empieza a preguntar, oye, ¿por qué? ¿De dónde sale tanta agua? Y las calles ahora hacían la función de los antiguos zanjones. No que se debieron de haber tapado los zanjones. Daniel Barbosa, presidente de Acción Ciudadana de la colonia El Corralón 2, tuvo acceso a los planos del fraccionamiento Biosfera y afirma que apenas es la primera etapa de la pavimentación. Además, señaló que todavía hay 3 etapas restantes del fraccionamiento. Que a raíz de la construcción del parque lineal primero, lo que se hizo ahí arriba, las canaletas que hicieron nos canalizaron el agua hacia este punto, ¿verdad? Se sintió pues un incremento en el agua que bajaba. Primeramente con el parque lineal, posteriormente, bueno, con lo de Biosfera, el hecho de que allá arriba estén pavimentando lo que antes se absorbía de forma natural, ahora pues el pavimento hidráulico pues no deja absorber, ¿no? Lo que hace es que escurre el agua para acá. Van en la primera etapa, creo son 4 etapas, entonces ese es el comienzo de un problema que cada vez va a ser más grande. El Cerro de San Juan es en su mayoría de jal, un material que absorbe rápidamente el agua y se va a los mantos acuíferos, pero el suelo, al ser pavimentado, el agua se erosiona, por lo tanto, corre hacia las colonias de menor elevación y es ahí donde se dan las inundaciones. Y ya hemos metido oficios a donde corresponde para que se trate de hacer un estudio bien a fondo, a ver qué es lo que se tiene que hacer para evitar las inundaciones en estas zonas bajas de la ciudad, pero pues hasta ahorita no ha habido respuesta. Todo se ve reflejado, todo ese escurrimiento, donde se puede descargar ahí al pie del cerro, que son los zanjones, pues los están tapando, ¿ya? Los están rellenando, se están haciendo cada vez más construcciones, más colonias al pie del cerro, entonces cada vez afecta más. Y cuando llueve baja basura, baja piedras, baja jal, tierra, de todo. Los asentamientos de estas zonas tienen una característica peculiar debido a la cercanía con el cerro. Existen zanjones que son captadores de agua y el plan de ordenamiento urbano sugiere que no se debe hacer ninguna edificación para vivienda. Juana Rubalcaba es una ama de casa que lleva alrededor de 37 años viviendo en la colonia El Corralón 2. La primera inundación que tuvieron fue hace 15 años. Cada quien se rascó con sus uñas, como siempre. No hubo apoyo de nadie. Y siempre nos dicen que pues no, que ¿por qué construimos aquí? Si aquí son áreas federales, ¿no? Le digo, es que nosotros tenemos escrituras. Y había una persona que me alegaba, es que no pueden tener escrituras porque esta es área federal. Yo pienso que si hubiera sido área federal, no nos hubieran dado escrituras. Y tenemos con qué comprobar que los terrenos son de nosotros. Si yo hubiera sabido cómo era el problema aquí, yo no hubiera comprado aquí. Yo no sabía que por aquí, pues, dicen que por aquí era un arroyo, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero en sí, nosotros compramos pequeñas propiedades. Si ellos sabían que era área federal, desde el momento en que la gente va y hace sus escrituras, saca sus permisos para construir, la obligación de ellos es decir, ahí no se puede construir. Por otra parte, fuentes de la Comisión Nacional del Agua comentan que es una situación compleja. Debido a las características en las que se edificó la ciudad, no hay espacio de maniobra. Al tratarse del tema del agua, se convierte en jurisdicción federal, pero el realizar acciones se generaría un problema social, afectando a varias familias en lo local. Definitivamente, pues todo el que paga los platos rotos siempre son los que viven en las partes bajas, ¿no? Entonces, definitivamente se incrementa el gasto, la cantidad de escurrimiento y eso va a dar de manera más rápida hacia las partes bajas. Se tiene que cuidar esas laderas, se tiene que hacer acciones estratégicas para que tratar de
de regresar a que el escurrimiento fluya como antes de que existiera la ciudad, o sea, de una manera más paulatina, con menos gasto en el escurrimiento, ¿no? Entonces, para eso se pueden proponer varios tipos de obras, como de retención, de regulación, sobre todo en las partes altas. Los problemas que hay de inundación son causados principalmente por la acción del hombre y permitidos por la autoridad. Si nosotros respetamos los cauces y la zona federal de todos los escurrimientos, también respetando lo estipulado en la Ley de Aguas Nacionales y los reglamentos de construcción, etcétera, definitivamente que no tendríamos esta problemática. Tanto sociedad y gobierno somos parte del problema y de la solución misma. El Libramiento es un ejemplo de ello. Es una obra bastante importante, muy bien pensada, etcétera. Cuando se hizo el primer cuerpo de Libramiento, atravesó varios zanjones. Es normal, son 16 escurrimientos que atraviesan el libramiento carretero. Sin embargo, pues de alguna manera se contemplaron puentes, alcantarillas. No recuerdo si hay algún puente en forma que conservara la misma sección hidráulica del San Juan que estuvieron atravesando. Básicamente se hizo el terraplén, se pusieron tubos, simulando que pasa poco gasto, pero pues ahora está más impermeabilizada la cuenca y definitivamente que esos tubos que se pusieron para poder atravesar esos escurrimientos simplemente son insuficientes. El gobierno, cuando planea este tipo de obras, debe de asegurar que esas obras que cumplan con la capacidad hidráulica de los escurrimientos presentes y futuros, que cada día por la impermeabilización de las cuencas tiende a aumentar. La ciudad de Tepic ha tenido un crecimiento desordenado en los últimos 50 años. En 1960, en las costas del estado de Nayarit, existía una industria tabacalera que generó más de 60,000 empleos que cultivaban 40,000 hectáreas. Sin embargo, con el tiempo, se abandonó la política del campo. Como consecuencia, muchos de ellos se quedaron sin sustento de vida y buscaron emigrar a la capital nayarita en búsqueda de empleo. Ante esa migración masiva proveniente de los municipios de Santiago, San Blas y Tuxpan, se fundaron colonias en Tepic en gran medida irregulares. Pese a decretos y reglamentos establecidos que sugieren que no es una opción beneficiosa que haya asentamientos humanos en las laderas, porque estos provocan deslaves, inundaciones, erosión del suelo y contaminación de los mantos acuíferos del lugar. Hasta este momento, Tepic no cuenta con un padrón o listado de asentamientos irregulares, con algún programa para la regularización de terrenos o de predios y asentamientos humanos. Así lo afirma la dependencia municipal Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología. Hasta el momento, asegura la inexistencia de un asentamiento irregular en el Cerro de San Juan. Pues aquí el detalle es que somos, digamos, una colonia ejidal, pertenecemos al ejido del Aguacate. Es una colonia que no está municipalizada, por lo siguiente no contamos con el apoyo del municipio al 100%. Como no es central al municipio, pues no nos pueden apoyar en cuanto a obras y servicios al 100%. El urbanista Carlos Flores comenta que en el caso de Tepic, el 70% de los asentamientos son de origen irregular. Así fue como se edificó la ciudad. En el Plan de Gobierno de Tepic 2021-2024 de la actual administración, se afirma el crecimiento descontrolado de la ciudad, dándose un incremento considerable de los costos del sector inmobiliario y que se ha propiciado el desarrollo irregular de fraccionamientos. El Cerro de San Juan se ubica en la zona protegida la biosfera estatal Sierra de San Juan, en el centro del estado de Nayarit, parte complementaria de la Sierra Madre Occidental. El 27 de octubre de 1987, el gobierno de Celso Humberto Delgado declaró el Cerro de San Juan como Reserva de Conservación del Medio Ambiente bajo categoría de Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan, utilizando como criterio la cuota 980 metros sobre el nivel del mar, medida límite de la zona protegida. Este decreto marcaba la protección de 26,799 hectáreas entre los municipios de Tepic y Jalisco. Se detectaron 7 unidades de vegetación natural, 1,250 especies de plantas y helechos y además 370 especies de aves. El propósito del decreto era detener las actividades económicas que se realizaban en el cerro. Entre ellas, era el cambio ilegal de uso de suelo en la agricultura, la minería y con ello evitar el crecimiento de la mancha urbana. Posteriormente, el gobierno de Antonio Echevarría Domínguez
publicó el Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 2000-2020, que contempló como área de amortiguamiento en la zona surponiente la cuota de 1080 metros sobre el nivel del mar en la zona UTM 13. De esta forma, se acortó el límite de la zona natural protegida, enfocándose en las delimitaciones de la Sierra de San Juan entre Tepic y Jalisco. Los límites del decreto de 1987 no fueron congruentes con un estudio justificativo. Solo se utilizó la cota de 1980 metros sobre el nivel del mar, que involucra presencia de asentamientos humanos en Jalisco, lo que justificó el cambio del acotamiento a 1080 metros sobre el nivel del mar, pero ante eso generó una reducción de acotamiento del área natural protegida. En el 2011, en el gobierno de Ney González Sánchez, se vuelve a reformar el decreto protegiendo la superficie de 19.912.2 hectáreas. El pasado junio del año en curso, el actual gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, en una conferencia de prensa, declaró desde las minas ubicadas en las faldas del cerro del municipio de Jalisco la ampliación del área natural protegida con una superficie de 21.266.2 hectáreas. El desarrollo trata de sostener el valor ambiental sobre la destrucción del mismo por tratar de impulsar una satisfacción económica. Por el bien del medio ambiente, por el bien de la sociedad nayarita, el día de hoy firmé un decreto. Ese decreto que habremos de hacer respetar. El Cerro de San Juan es un espacio de recreación, da identidad a la ciudadanía. Luego muchas veces no pensamos que es importante la identidad o estas ondas como del espacio recreativo, el espacio de relajación. Es un símbolo que da identidad a la ciudadanía. Todo el mundo ubica el Cerro de San Juan. Digo, alguien viene, algún turista aquí y una de las actividades es ir al Cerro de San Juan, ¿no? Así como, pues, ¿qué hacemos? Vamos al Cerro de San Juan. Hay que ir a subir el cerro. Pareciera que no es importante, pero es tan importante que no tiene precio. Capta una gran cantidad de agua, es una fuente de oxigenación para la ciudad. Hay una gran biodiversidad de especies, vegetales, animales. Además, el Cerro de San Juan tiene una importancia hidrológica superior en la zona, en el aponte del agua de los mantos acuíferos y corrientes superficiales, y las subcuencas tienen diferentes usos. Por ejemplo, el río Huizicila e Ixtapa contribuye un papel importante con el agua para las plantaciones de tabaco y hortalizas del Valle de Zacualpan e Ixtapa. Los ríos del Naranjo y el Palillo aportan humedad para plantaciones de café, plátano y mango. Los ejidos del Cuarenteño, Jalcocotán, Mecatán, El Llano, La Libertad, Navarrete y 5 de Mayo aportan a la agricultura, plantaciones y cultivos temporales, contribuyendo a la recarga de la llanura de la taifa izquierda del río Santiago y finalmente el río Mololoa, donde recarga el acuífero que abastece el agua potable en las ciudades de Tepic y Jalisco, con dimensiones de 5.425 hectáreas de la reserva y 36.520 hectáreas de escurrimiento total. En 2008, en el gobierno de Ney González Sánchez, se publicó en el Diario Oficial el Programa de Manejo del Área Protegida de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan, que destacó uno de los principales problemas era la pérdida acelerada del suelo, derivado de las actividades agropecuarias, en especial el cultivo de caña de azúcar y los cultivos anuales, deforestación e incendios forestales y la descomposición del suelo por el excesivo uso de fertilizantes. La urbanización, la tasa de crecimiento demográfico y el uso del suelo en asentamientos humanos, generación de residuos sólidos, aguas residuales y los vehículos son los causantes del daño que se hace al hábitat natural. En 3 talleres sectoriales con ejidatarios que se desarrollaron para el Programa de Conservación y Manejo del Área Natural Protegida, se detectaron las siguientes problemáticas sociales: incumplimiento de planes de desarrollo urbano de Tepic y Jalisco, dada la presencia de colonias irregulares en la zona de la reserva, alto índice de generación de aguas residuales no tratadas, leyes injustas para los ejidatarios al querer comprar sus terrenos para fraccionarse, sobreexplotación de materiales pétreos en predios colindantes con la reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan,
Rosa Estela González Flores, en 2010, realizó un recuento de 23 años. Después de que se decretó la Sierra de San Juan, el área cuenta con 26.799 hectáreas y para definir los límites no se basaron en un estudio justificativo para resaltar los elementos de la biodiversidad. Solo se utilizó para la delimitación de la superficie que quedó comprendida arriba de la cota, 980 metros sobre nivel del mar. Después de realizar muchos esfuerzos e iniciativas, estos no han dado resultados. Dice Rosa Estela que es evidente que falta mucho por hacer. Nada ha significado para este espacio el decreto de reserva. Las actividades productivas se han mantenido como en antaño y si han variado, solo han sido por los intereses económicos de quienes hacen uso de los recursos y no en favor de la naturaleza. En el año 2015 se presenta el proyecto de fraccionamiento Biosfera por parte de la empresa Inversiones del Nayar S.A.D.C.B. Este proyecto, según lo menciona la resolución definitiva del fraccionamiento tipo medio denominado Biosfera, cuenta con una superficie de 360.040.51 metros cuadrados, divididos en 514 lotes, casa club, zona comercial, áreas verdes, zona escarpada y vialidades con una inversión de 450 millones de pesos. Este proyecto se encuentra en las laderas del Cerro de San Juan. Lleva alrededor de 4 años en construcción, pero la compra de estos terrenos se hizo en el año 2002 por parte de Inversiones del Nayar S.A.D.C.B., un año antes de la resolución del decreto del 2003, donde se modificó el acotamiento de 980 metros sobre nivel del mar a 1080 metros sobre nivel del mar. Posteriormente, obtuvo el permiso de construcción por parte de DGDUE en el año del 2018. El fraccionamiento a sus inicios tuvo dificultades para poder proceder con la construcción, debido a que no contaba con un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, en junio del 2015, el entonces secretario de Medio Ambiente, Adán Casas, alegaba que se encontraba en cercanías a un área natural protegida bajo decreto. Hay un área natural protegida que siempre se va a respetar. Está muy bien marcada, muy bien delimitada y jamás se va a permitir a nadie, absolutamente a nadie, que construya en el área natural protegida. Es un decreto nacional y no se le va a permitir a nadie. Una vez iniciada la construcción del fraccionamiento, comienzan las afectaciones a la población. El 13 de agosto del 2018, después de una fuerte lluvia, material de construcción del fraccionamiento Biosfera afectó la calle Roble de la Colonia del Bosque. Tenemos un área natural protegida que no está siendo protegida por nadie. Pero no hay un plan rector, no hay un plan en el cual digan, este es el plan, independientemente de la administración pública, independientemente del ayuntamiento que se trate, ese es el plan de Tepic, el plan rector. Debe existir un documento rector para dar solución a la problemática pluvial que sufre la ciudad de Tepic. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente, ¿en qué consiste la problemática? ¿Cuáles son las obras a realizar? ¿Por dónde vamos a empezar? No hay recurso que resuelva esto de la noche a la mañana. Las acciones deben estar articuladas hacia un fin futuro, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer y mucho tiempo que realizar y dejar las bases para que los futuros asentamientos estén completamente regulados. Y simplemente que a la hora que se hagan nuevos desarrollos, vigilar y estar bajo la opinión de contemplar la parte del drenaje pluvial de las zonas a desarrollar. Simplemente que esos cauces sean respetados, las nuevas urbanizaciones contemplen y garanticen el escurrimiento, pero de una manera casi natural. No entubarlas porque de alguna manera va a escurrir más rápido y va a afectar a los de aguas abajo, pero sí tratar en un momento dado de hacer hasta cierto punto algunas obras de retención para que no escurra tan rápidamente y afecte a lo que ya está impermeabilizado. Se tendría que determinar exactamente dónde se puede construir y dónde no. Eso por una parte. Habrá otros lugares donde se pueda construir bajo ciertos criterios, como pueden ser estructurales o con un tratamiento previo para que todo esté en orden y puedan las personas construir. Todo se puede hacer, pero se necesita regular. Tendríamos que buscar esa forma de prevenir los riesgos en una mancha urbana, llámese como se llame. El Instituto Municipal de Planeación de Tepic no cuenta con un plan de ordenamiento ecológico general de territorio, ni instrumentos normativos oficiales en materia ambiental o ecológica. Cuidar
la área natural protegida del Cerro de San Juan y sus inmediaciones, respetar esta convivencia, ¿no? Tenemos el crecimiento desmedido si no nos ponemos de acuerdo en el ordenamiento territorial. Entonces tenemos ya dos variables constantes, una, la marcha urbana creciendo de manera desmedida y la severidad o los eventos extremos como las precipitaciones severas van a estar más frecuentes, entonces ahí hay un problema. Serán entonces más recurrentes o más frecuentes las inundaciones, los deslizamientos de laderas o de tierras, derrumbes, digamos, deslaves, toda la que conlleva ahí concentrarnos en la Sierra de San Juan, no solamente Tepic, también Jalisco, ¿no? Estarán, si no es que ya lo están, ciertas regiones ya son vulnerables ahora mismo a las inundaciones para el siguiente temporal de lluvias 2023, ya estarán, digamos, ahí, ¿no? En una zona vulnerable y van a aparecer nuevas zonas vulnerables, es decir, colonias que se presumían seguras, ahora van a transitar a la vulnerabilidad. Ya el problema ya está. Ahora, ¿qué debemos hacer para, digamos, mitigar los efectos del cambio climático asociado, por supuesto, a un evento antropogénico como es el desordenamiento territorial o la falta de ordenamiento territorial? Que el panorama está así a futuro, ¿no? ¿Cuántos años? Bueno, al menos Tepic va a sufrir o va a tener un crecimiento de áreas vulnerables, al menos de inundación, en estos términos.